como éramos puras mujeres, cuando nos contaban las situaciones de violencia y la forma en que las víctimas te cuentan, muchas veces tú imaginas un monstruo, ¿no? De 2 cabezas, con 10 manos de repente, y piensas, ¿quién será ese monstruo? Entonces, cuando invitamos a los agresores, ves que es un ser humano tan ser humano como tú, ¿no? Y que no es tan monstruo, sino que son sus construcciones las que de repente generan prácticas que son nocivas tanto para él como para la familia. Entonces, nosotras escuchábamos mucho lo que ellos decían, ¿no? Y escuchábamos estos justificativos que los hombres tienen, porque hay justificaciones, no podríamos hablar de la violencia solamente escuchando solo un lado, sino también es importante ver qué pasa de este otro lado, ¿no? Y encontrábamos en ellos justificativos, por ejemplo, el sentimiento de pertenencia que muchos hombres tienen sobre el cuerpo, la vida, la sexualidad de las mujeres, ¿no? Ella me pertenece, por lo tanto no debería hablar con su mamá, con sus hermanos, con sus amigos. También ellos explicaban que la violencia que generaban o que ejercían contra sus parejas también era una forma de respuesta ante otro tipo de violencia que ellos sufren, que es la psicológica, ¿no? Y que se asociaba mucho al tema de la responsabilidad económica. Si me das plata, no me das plata, cuánta plata me das, si a mi hermano le dan más plata que a mí. Entonces, el tema económico es tan fuerte en el hombre y es una forma de violencia también tan sutil que las mujeres también podemos expresar, ¿no? Y digamos, ellos justificaban y decían, es que ella siempre me dice que soy un pobre, por ejemplo, ¿no? Que yo no mantengo como mi cuñado mantiene a mi hermana, entonces, ese tipo de situaciones. También escuchábamos que muchos hombres explicaban esta violencia que ejercían, por ejemplo, por el modelo de familia que han tenido, ¿no? Que han visto la violencia de su papá hacia su mamá o del personaje masculino hacia el personaje femenino y también con mucho dolor. Yo no me olvido siempre una experiencia de un hombre al que aprendimos en una audiencia en el que él decía, ¿sabe qué? Yo lo odio a mi padre, ¿no? Porque era malo, porque era violento, porque siempre la golpeaba a mi mamá, la humillaba, pero más la odio a mi madre, porque ella era la que mantenía el hogar y aún así ella no decidía separarse, ¿no? Entonces, esto creo que un poco también nos mueve a nosotras como mujeres, de decir, no deberíamos satanizar, ¿no? Al hombre y decir, ya es tan malo que hay que tratarlo igual de malo, hay que hacerle lo mismo, ¿no? Sino buscar alguna alternativa también. También en estos justificativos veíamos el temor al abandono, ¿no? El temor a la soledad, tal vez asociado con ese sentimiento de pertenencia, pero es un sentimiento tan humano también que no hemos dejado de ver, ¿no? El sentimiento de incomprensión ante su rol de proveedor, o sea, esto de que yo manteniendo, trabajando y ustedes no me valoran, es muy frecuente también en estos justificativos, ¿no? Y también veíamos que hay una fuerte idea en estos hombres que acudían a nuestros servicios del rol reproductivo de la mujer, ¿no? Que los hijos, el cuidado de los hijos y el cuidado de la casa son casi naturales de la mujer, ¿no? Casi la mujer nace sabiendo planchar, cocinar, recoger, y esa es su prioridad. Ya, que estudie, pero que no deje de lado estos otros roles que son importantes, por ejemplo, ¿no? Estos justificativos a nosotras nos han llevado a mirar un poco estos roles de género, ¿no? Este sistema patriarcal que no solamente afecta a las mujeres, sino que también maneja pues a los hombres. Y si bien les concede cierto o más poder que a las mujeres, también los hace vulnerables a que sean ellos los más violentos, ¿no? O los que sean más vulneradores. Entonces, nosotras veíamos esta situación y decíamos, ¿qué hacemos? Porque la mayoría de las mujeres que sufría violencia no tenía la intención de separarse, ¿no? En casos extremos, sino sí tenía la intención de romper el ciclo de la violencia, pero no de separarse. Entonces, veíamos también que después de separaciones de 2 años, de 1 año, de 6 meses, volvían. Inclusive, llevábamos alguna audiencia de conciliación y saliendo, ya les veíamos comiendo salteñas o en un proceso de reconciliación.
Entonces, ahí también cuestionamos, ¿no? Y decimos, también éramos pues el servicio de las separadoras, de las divorciadoras, y muy odiadas también por los hombres, ¿no? Porque decían, ahí nos están separando cuando era otro el sentido, ¿no? Entonces, es importante para trabajar temas de prevención, yo creo, escuchar estos dos enfoques, ¿no? ¿Qué dicen las víctimas? ¿Qué dicen los victimadores? Ahí recién dices, pucha, ¿quién también es victimador? ¿No? Ahí también cuestionas si hay víctimas así, súper víctimas y súper agresores, ¿no? Y a veces te das cuenta que son relaciones más dinámicas. En ese sentido, y también algo que nos pasaba muy fuertemente, era el tema de la asistencia familiar, o sea, el tema de la paternidad irresponsable demandaba mucho los servicios legales, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido nosotras habíamos hecho una investigación y una propuesta pedagógica para trabajar el tema de masculinidades en espacios educativos, desde lo que es el pre-kinder hasta cuarto de secundaria. Entonces hemos desarrollado una malla curricular que se llama Deconstruyendo la violencia contra las mujeres desde la mirada de los hombres salteños, ¿no? Y esto nace desde este servicio, mirando, escuchando y viendo y diciendo, ¿qué hacemos? También tenemos que trabajar con los hombres, pese a que yo he trabajado en el CIDEM, Centro de Información y Desarrollo de la Mujer, una organización muy feminista, pero que ha dicho también tenemos que trabajar estos temas porque son como un complemento, ¿no? Si no, es como que nos quedábamos cojas. Entonces, pensar en ese momento y decir, tenemos que hacer una malla para trabajar con hombres, así, era como un shock emocional. Pero ha sido algo muy interesante también el tema del servicio. Los servicios realmente abren a pensar y a cuestionar muchas cosas, ¿no? En esta malla curricular que les cuento, hemos hecho un diagnóstico y se ha hecho grupos focales, encuestas, entrevistas a hombres de cómo y por qué justifican estas violencias que un poco reflejan lo que les he explicado. Entonces, hemos ingresado a los colegios a hablar no solamente con los hombres, sino también con las mujeres. Esta propuesta pedagógica que se ha implementado, primero capacitándonos nosotras como equipo, pero después capacitando un equipo de 30 facilitadores, pero además decíamos, si vamos a hablar de roles de género, de equidad, de igualdad, tenemos que tener pues aliados hombres, porque es muy distinto que el discurso lo de una mujer a que lo de un hombre, por ejemplo, en el tema de los niños, ¿no? Y bueno, bajábamos esta metodología con los docentes y este grupo de facilitadores bajaba a los estudiantes. Entonces, también es bien interesante ver cómo los espacios educativos formales también son espacios de micromachismos, ¿no? De micro reproducciones, o sea, con qué juegan las niñas, con qué juegan los niños, qué está de moda, ¿no? Y nos llamaba mucho la atención, por ejemplo, porque uno de los temas centrales era la prevención de la violencia sexual, enfocada no solamente a niñas, sino también a niños, ¿no? Y articulábamos, porque cuando hablábamos de estos temas había una alta probabilidad de que salgan a reducir casos de que identificamos que sí hay niños que estaban sufriendo abuso sexual. Entonces ahí articulábamos a nuestro servicio para que desde el servicio se haga seguimiento, atención, contención y si era posible también la denuncia, pese a que no era nuestra competencia, pero hemos tenido que entrar a eso para no dejar sueltos los temas de prevención, ¿no? Esta propuesta ha sido implementada como en 3 unidades educativas en la Ciudad del Alto. A veces pensamos, y recuerdo que una consultora que ha hecho la evaluación nos decía, pero eso es nada. Y nosotros queriendo llorar porque decíamos, son como 1.200 niños, ¿no? Para nosotras no era nada, pero no, lo más importante era que era una propuesta de trabajar también temas de paternidad responsable, prevención de abuso sexual con niños y niñas, porque no solo las niñas son víctimas, y también tocar el tema de qué está pasando para pensar o para que los servicios estén tan llenos de temas de asistencia familiar, de paternidad irresponsable. Entonces, esa ha sido la experiencia que yo he tenido en el CIDEM, ¿no? Actualmente, como decía mi compañera Jenny, estamos trabajando
también de repente en algunos temas con los hombres, pero cuando trabajamos temas de prevención creo que es importante articularlos a los servicios, ¿no? Porque si bien desde la prevención tú quieres tocar y decir esto no deberíamos hacer, o cuidado, esto puede pasar, muchas veces nos chocamos con que ya había pasado, ¿no? Y ahí, ¿qué hacemos? A veces esa también puede ser una debilidad cuando trabajamos temas de prevención. Abrimos temas que son de repente dolorosos, ¿no? ¿Y dónde los derivamos? No hay un servicio, por ejemplo, para trabajar con hombres, ¿no? Que hombres puedan recibir orientación, asistencia psicológica, porque cuando tocábamos el tema con Jenny esto en las embotelladoras, por ejemplo, mi experiencia con la violencia, que les pedíamos a los hombres que escriban una experiencia y recogíamos de forma anónima, también hemos sentido pues en el ambiente una sensación de ay, qué triste, ¿no? Que he sufrido estas violencias, porque hemos escogido algunas y hemos leído, y eran situaciones muy duras, ¿no? ¿Y qué haces ahí? Entonces, para no dejar suelto, estábamos diciendo, pasemos grupos de autoayuda también, ¿no? Porque también prevención no solamente se debería quedar en dar información, sensibilizar y tener los tips para prevenir, sino, y si pasa, porque puede pasar, ¿qué hacemos? ¿Dónde lo derivamos? ¿No? Entonces, esa es una pequeña debilidad que también vamos a ver, ¿no? Contarles eso y bueno, algo que de repente genera rencillas y reconciliaciones es el tema de la ley 348, ¿no? Que cuando nosotras explicamos y decimos, hay una ley que dice, siempre decimos, nos dicen, no, esa ley solamente es para las mujeres, ¿no? Y a veces, desde la prestación de servicios nosotras nos asustamos, pero en temas de prevención, la ley nos da momentos para